la aplicación que se le da, ¿verdad?, a Dios como pastor. Jehová es mi pastor. Pero vamos a ver una de las características en el versículo número 3. Vaya allí, versículo número 3, la parte A. ¿Lo tienen? Dice, vamos a leerlo en cuenta de 3, 1, 2 y 3. Confortará. ¿Sabe, hermano? Usted puede llegar y decir, bueno, es un versículo un capítulo que ya me sé, recitamos, los niños de pequeños lo dicen, pero mira las características que Dios tiene. Mira lo que Dios hace. ¿Sabe, hermano? Este mundo hoy en día está urgido de que algo conforte su alma. Se refugia en el dinero, se refugia en los vicios, se refugia en tantas cosas. Pero nadie puede darle la paz que solamente Dios puede dar. Y esta característica es una única, hermano. Confortará mi alma. ¿Usted se siente confortado en las manos del Señor? Es mejor caminar con Dios. Vamos a ver. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te pido, Dios, que nos bendigas. Que nos ayudes a comprender a través de tu bendita y santa palabra, Señor. Padre, ayúdame y dame a mí, sé tú ministrando a este pueblo en esta tarde. Tú conoces sus corazones, tú conoces sus mentes, tú conoces, Señor, cada parte. Ayúdanos, Señor, a regocijarnos en tu palabra. Ayúdanos a confortarnos en ella, Señor. Ayúdanos a descubrir, Señor, tus verdades, que son sin iguales. Y aplicándola a nuestra vida, a nuestro corazón, nos den ese aliento, esa tranquilidad que necesitamos. Ayúdanos, Padre, por favor. Te pedimos todo esto, Señor, en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Es interesante, hermano, como el Señor hace una imagen, o se hace una imagen como pastor. Esto es algo muy particular que el Señor ha realizado o ha dejado plasmado en la Biblia para poder hacer una figura de lenguaje que nosotros podamos comprender. Se recuerda en el libro de Juan, él habla también acerca de la puerta, él habla acerca de la luz, pero simplemente es un lenguaje y una figura que se usa para que nosotros pudiéramos entender qué representa o qué puede representar Él en nuestras vidas. Lo interesante que vemos en el versículo número 3, hermano, son las características que figurativamente un pastor puede dar. La tranquilidad que un pastor puede dar. Hablando, ¿verdad?, en el lenguaje comparativo de la labor que hace un pastor, no hay mejor presencia para las ovejas que el pastor. Porque el pastor le guía, el pastor le cuida, el pastor le alimenta, y ciertas características que en este salmo, ¿verdad?, están siendo aquí identificadas. Pero una de las características que me llamó la atención, leyendo nuevamente este salmo, es que dice, confortará mi alma, le dará la paz y la tranquilidad. Le dará, ¿verdad?, la plena certidumbre, a pesar de que puede haber peligro afuera. Sí hay peligro afuera. Sí hay situaciones difíciles, pero Él dice en la Biblia que confortará mi alma. Y vaya que es difícil confortar nuestra alma. La comparación que el Señor hace con Él siendo un pastor es también la que se quiere hacer de nosotros siendo ovejas. Las ovejas también tienen una particularidad. Primero, son muy curiosas, inquietas. Y eso les lleva a siempre estar en un peligro latente, porque están en búsqueda de situaciones a las cuales ponen en peligro el riesgo su vida. Por esa curiosidad, por esa fragilidad, por la manera tan indefensa como ella está. Sin embargo, la sola presencia del pastor le reconforta y le da esa tranquilidad a su alma. Pero eso no quita que la oveja siga siendo curiosa, siga siendo intrépida para aún salirse o alejarse del rebaño y buscar peligro. Pero lo que ofrece Dios es la paz y la tranquilidad que nadie más nos puede dar a nosotros en medio de nuestra fragilidad. Entiende que usted no está equipado
hermanos, junto con la oveja, que hemos sido comparados, para tener todas las capacidades de defensa, ¿verdad? De poder tener la autoayuda. No, dependemos del pastor, y ese pastor es Jehová nuestro pastor. Dependemos de él. Y dice entonces, siguiendo el versículo, me guiará por senda de justicia. Pero mira por qué nos va a guiar. ¿Por qué? Termina ese versículo que dice, ¿por amor de qué? Porque Él nos ama de una manera tan especial. Ahora, quiero que veamos varias cosas aquí. Mira, Dios dice, yo quiero confortar tu alma. Yo voy a tener voy a hacer algo muy particular. Quiero voy a dar la tranquilidad y la paz que necesitan ustedes para vivir. Ahora, mira lo que dice ese versículo número 3 al finalizar. Me guiará por sendas de justicia. ¿Sabe, hermano? Una de las cosas que hace es que posiblemente no va a quitar los peligros, pero cuando somos guiados, los peligros entonces van a disiparse cuando somos guiados por el pastor, que es Jehová nuestro pastor. Ahora, yo veo una de las características que hacen los pastores, es que muchas veces los pastores tienen que pasar, ¿verdad?, por lugares bastante peligrosos. Que los pastores tienen que caminar por muchos kilómetros y a veces exponerse a la sequedad, ¿verdad?, a la falta de alimento que puede haber por un trayecto muy largo. Pero sin embargo, la tranquilidad que la oveja tiene es que está siendo guiada por su pastor. Y esto quiere decir, hermano, que la paz y la tranquilidad, hermano, no debe estar simplemente en todas las cosas que nosotros deseamos o necesitamos, sino en que somos guiados por el pastor y Él va a tener cuidado de nosotros. Me llama la atención porque no hay situaciones malas en sus manos. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, la Biblia nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas te ayudan para mí. Tiene un propósito. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Nos guían, nos dirigen. Interesante entonces lo que el Salmo 23 nos dice, que Él nos va a guiar por su senda y por la senda que Él cree que es la que nos va a llevar al lugar correcto y seguro. Nosotros como ovejas indefensas, nosotros como ovejas que muchas veces somos, ¿verdad?, inquietas, que no nos dejamos muchas veces guiar, debemos escuchar su voz y dejarnos guiar aún en medio de las situaciones difíciles. Porque Él nos está diciendo aquí, hermano, que va a quitar los peligros o las situaciones difíciles, sino que su presencia estará en medio de todo eso. En el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de qué. Él me está diciendo, quitaré estas cosas, o no haré que tú pases por aquí. Nosotros a veces, hermanos, tenemos oraciones que realmente no están dentro de los propósitos del Señor, porque decimos, Señor, quítame esto y quítame lo otro. No, Señor, simplemente ayúdame a apartarme de ti, ayúdame a aferrarme a ti, porque aunque ande en valle sobre muerte, no temeré. Y no es que Dios está quitando las cosas que nos producen ese temor, sino que su presencia es lo que nos debe dar esa paz y esa tranquilidad, porque solamente en Él podemos tener el alma confortada. Pero qué triste, hermano, que muchas veces no estamos siendo llevados por su guía y no estamos escuchando su. Versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Y qué dice, hermano? ¿Porque Él aparta los peligros? No, porque tú estarás conmigo. Su presencia es la que nos da el aliento, la motivación, el cuidado, hermano. A veces, de verdad, queremos simplemente que los problemas no estén, que la escasez, que las situaciones no pasen. Y Dios dice, tienen que pasar, pero yo estaré allí. Situaciones difíciles, no sé cuál sea, pero Dios dice, lo más importante es que yo estaré allí contigo. Termina el versículo 4 diciendo, porque tu vara y tu callado me infundirán que el ánimo necesario cuando tú estás conmigo, la motivación,
es los instrumentos que me ayudan a tener la protección y la dirección necesaria. Qué bueno es el Señor. Siempre Dios es bueno. En medio de todas las situaciones que nosotros estemos, siempre Dios es bueno. Su característica innata nunca va a cambiar. Dios es bueno. Es bueno en medio de la abundancia, es bueno en medio de la escasez, es bueno en medio de las vicisitudes, de las enfermedades. Siempre es bueno. Su bondad no es condicionada. Siempre va a ser bueno. Entonces, cuando Él me guía, Él me guiará por senda de justicia. Segundo elemento allí. Cuando Él me guía, no existe un fracaso. Él no me está llevando primero a la ruina, no me está llevando, ¿verdad?, a algo allí que me pueda afectar. Mira lo que dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios 10, 13. Ahí está, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Porque ¿qué, hermano? Siempre va a estar allí. Nunca va a dejarse, hermano. En medio de todas las situaciones difíciles, en medio de todo lo que usted pueda encontrarse, Él va a estar allí. Su fidelidad es única y sin igual. Entiende, hermano, que aún en medio de esa situación difícil, que usted y yo muchas veces pensamos que humanamente no podemos soportar, su presencia está allí. Eso debe ser algo que nos aferremos y nos agarremos y digamos, gracias, Señor, porque no me desampara. Y dice que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué interesante, entonces, cuando caminamos no hay ningún fracaso. El Señor entonces tiene un propósito muy particular, un propósito único que nosotros debemos saber o apegarnos a Él. Mira lo que dice el versículo número 6. Vamos a leer esa parte. Dice, ciertamente el bien y qué más. Y la misericordia me seguirán, ¿cuánto? Todos los días de mi vida. Estas son acciones solamente dadas por Dios. El bien y la misericordia me acompañarán todos los días. El Señor estará conmigo todos los días. O sea que no hay un plan o no hay un propósito para el fracaso. No. Dios tiene un plan. A veces nosotros decimos, Señor, como decía el pueblo de Israel, quita la serpiente. No, la serpiente va a mantenerse. Pero cuando se ha mordido, tú mirarás a Dios. La idea no es quitar el problema, la idea es que miremos a Dios en medio del problema. A veces el pueblo llegaba y le reclamaba, por favor, Moisés, que quite la serpiente. Clama a Dios para que las serpientes sean quitadas. No, las serpientes no van a ser quitadas. Vas a ser mordido y ahora va a haber una estatua para que en medio de eso tú puedas mirar. Y decir, Señor, yo no puedo. Ayúdame tú. Y a veces oramos, Señor, quita esta situación. Señor, no permite que no. Dios quiere estar allí. Y Dios quiere que pasemos por eso. Y mira, por último, Dios tiene, o solo existen propósitos de parte del Señor. A veces nosotros podemos pensar y decir, bueno, las cosas están mal. La situación no está como yo la imagino, la espero. Pero qué interesante lo que dijo el Señor en Salmo 73, versículo 28. Cuando el salmista miraba allí al pueblo sin Dios, él se cuestionaba y decía, ¿cómo es posible que este pueblo sin Dios haga esto, haga aquello, prospere y Dios no haga nada? Debemos entender que Dios es un Dios del propósito. Y dijo en el versículo número 28. Pero en cuanto a mí, de una manera muy particular, Señor, tú tienes propósitos con cada persona. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es que es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Hay propósito, Dios tiene propósito. El salmista venía quejándose diciendo, ¿por qué no ha sobrevenido el mal sobre personas que se mofan,
que hablan mal, que hacen violencia, que hablan altanería, que se comporta de esta manera. Reclamaba a Dios prácticamente, pero Dios, no, es que Dios tiene propósito. Cuando comprendí, cuando entré en su santuario, digo al final, y después dijo, no, pero en cuanto a mí, Dios es un Dios muy personal, tiene propósitos muy particulares y personales, hermano. A veces no podemos compararnos unos con otros, tenemos que simplemente decirle, Señor, tú tienes un propósito conmigo, ayúdame a aceptarlo, ayúdame a vivirlo. Y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Y mira lo que dice, ¿de qué? De mi vida, de una manera muy particular. Y en la casa de Jehová moraré por largo día. En cuanto a mí, yo sé que su misericordia va a estar conmigo. Y entonces mi acción va a ser acercarme a Él. Porque Él tiene propósitos muy particulares. Él tiene pensamiento de paz y no de mal para con nosotros. Caminar bajo el cuidado del Señor. Volvamos al versículo número 3, donde comenzamos. Confortará mi alma. Alguien dijo una vez, me llamó mucho la atención esta frase: si las cosas van mal, no vayas con ellas, mejor camina con Dios. Si las cosas van mal, no vayas con ellas, mejor camina con Dios. La fragilidad, la curiosidad, muchas veces lo intrépido, pudiéramos decirle así, hasta lo infiel de estas ovejas, les hace desviarse del camino donde el pastor me está guiando. Porque mira las características que tiene el pastor. El versículo número 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará qué. ¿Saben lo que es interesante? Porque la palabra allí, en lugares de delicados pastos, no dice en abundancia de pastos. Yo creo que lo había explicado eso una vez, entendiendo un poco acerca de la geografía y de los lugares que en Israel estaban. No es que había abundancia de pasto, no había mucho, pero había pequeños lugares donde había el pasto que se necesitaba para que ellos comieran, y eso supliera la necesidad de esas ovejas en ese momento. A veces pensamos, Jehová mi pastor me llevará donde haya abundancia. No, te va a llevar para que tomes de lo necesario. En la oración modelo el Señor nos lo dice: el pan nuestro de cada día. No nos dice el pan nuestro del mes. En lugares de delicados pastos te hará descansar. Junto a aguas de quema. No está diciendo que eran abundantes aguas, eran aguas necesarias. Él llegaba y llevaba las ovejas a ese lugar para que las ovejas pudieran consumir lo necesario para ese momento, el agua que necesitaban para ese momento, y después nuevamente ir al corral y al día siguiente ir a otro lugar, porque Él es el que conforta nuestra alma. No es la abundancia de las cosas, no es el momento, no es las situaciones, no son personas, es Él que conforta nuestra alma. El tener la seguridad en Cristo Jesús, el saber que en Dios yo puedo tener esa seguridad y esa tranquilidad, hermano. ¿Ha experimentado usted el confortar su alma en el Señor? El saber que aunque haya adversidades, situaciones difíciles, Él le puede dar el descanso y la tranquilidad. Experiméntelo, hermano. Y dice: confortará mi alma. ¿Sabe una de las cosas las cuales es muy difícil para el ser humano? Confortar el alma. Porque siempre estamos insatisfechos por muchas cosas. A pesar de que podemos tener esto, queremos tener otro. Si tenemos aquello, queremos algo muy particular, ¿verdad? Cuando tuvimos nuestra última hija, Elizabeth, yo ya estaba como, ¿ya? Pero todos decían, ¿y el varoncito? ¿Y el varoncito? Pero otro. Así ya está con el hermano Luis. Y el varoncito. Y otro. Y dice, hermano, ya está bien. Primero, no somos un casal que va a tener a la venta. Pero así estamos insatisfechos. Queremos algo, pero queremos otro. Y así es. No hay nada que pueda comportar el alma, pero hay un Cristo.
Él nos puede confortar nuestra alma. Yo pudiera decir esto porque Dios me ha dado el privilegio y la oportunidad y por su misericordia de tener hijos. Pero el que no puede tener hijos, también Dios puede confortar su alma. Y de repente el que no ha podido tener lo que desea, Dios también puede confortar tu alma. Tú has tenido metas, planes, sueños, cosas, has tratado de hacer diligentemente. Quiero decirte, Dios puede confortar tu alma. Porque Él tiene propósitos y planes muy particulares. Y lo interesante es que dice, conforta mi alma y me guía por sendas de justicia. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Quiero mostrarte este último versículo en esta noche, 1 Tesalonicenses 5:24. Primera de Tesalonicenses 5:24. Amén. ¿Alguien que lo lea, por favor? Eres el que os llama, cual también lo hará. Amén. Fiel. Qué buena palabra usa Pablo aquí. Fiel es el que lo llama, el cual también lo hará. Su fidelidad es única, es igual. Su fidelidad nos debe ayudar, hermano, a tener esa tranquilidad. Como le dije al principio, hermano, Él tiene propósitos muy particulares. Y dice en ese versículo 5 que leímos del Salmo 23 también: adereza mesa delante de mí en presencia de qué. Qué bueno es el Señor, hermano. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Nuevamente, hermano, a lo mejor el problema no se irá, pero qué bueno es caminar con Dios. Qué bueno es dejar que sea el Señor el que pueda confortar tu alma. ¿Y cómo lo hace, hermano? Aún en medio de todas las adversidades de la lucha, Él puede confortar tu alma. No me ha sacado de la situación, no me ha quitado del problema, del momento, de lo que estoy pasando, pero Él confortará tu alma aún en medio. Porque aderezará mesa en presencia de mis angustiadores. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. No porque el valle de la muerte no esté allí, no porque el lugar, no porque todo, es que su presencia está conmigo. Experimente su presencia, dígale: Señor, ayúdame a experimentar tu presencia día a día. Y sabe, su presencia, hermano, le permitirá como resultado, que dijo el último versículo allí David: en su casa estaré morando en comunión con Él. Como dijo allí el salmista en 73:28, le dijo lo que respecta a mí. Yo no puedo cuestionar a Dios, hermano. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Tenemos que amarle a Él, Señor. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias te doy en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Dios, porque tú puedes confortar nuestra alma. Señor, perdónanos, porque muchas veces cuestionamos tus propósitos. Señor, muchas veces cuestionamos tus maneras, tus métodos, Señor. Pero Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quiero en esta noche pedirte, Dios, que nos ayudes a entender que eres tú, Señor, el único que puede confortar nuestra alma. El único, Señor, que puede darle esa paz y tranquilidad a esa alma que no se sacia, Señor. Que muchas veces está clamando por paz y tranquilidad, porque la busca en lugares incorrectos, de formas incorrectas. Pero ayúdanos, Señor, a alinearnos y en ti poder tener, Señor, esa paz, esa tranquilidad. Oh Señor, en esta noche quiero pedirte, Señor, por tu pueblo y tu iglesia, que pueda experimentar
esta única y sin igual acción que tú puedas dar, que es confortar nuestra alma. Señor, nuestra alma se turba, nuestra alma se inquieta en muchas situaciones, Señor. Pensamos, Señor, en el futuro, en la vida, en la muerte, en lo material, en tantas cosas, Señor, y eso nos genera tanta intranquilidad, Señor. Nos genera, Señor, muchas veces, Padre, aún esos cuestionamientos para contigo. Pero, Señor, en esta noche, y viendo tu palabra, que podamos experimentar, Señor, comportar nuestra alma. Ayúdanos, por favor, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque eres bueno. A veces oramos, Señor, de una manera tan incorrecta, tan individualista, tan egocéntrica, diciendo la manera como debes actuar en nuestra vida, en nuestro accionar, pero no, Señor. Tenemos que ver como tu palabra nos enseña. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre, a entender tu propósito. Ayúdanos, Señor, ahora, Señor, a expresar ese amor para contigo, Dios, en nuestras acciones, en nuestra fidelidad, en poder ser guiados, Dios, en que otros puedan ver un Cristo vivo y real con nuestras acciones, en nuestra obediencia a ti, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre. Permite que no seamos ya indolentes, Señor, a ese llamado que tienes para con nosotros en andar en santidad. No nos olvidemos, Dios, que es Dios como tú. Eres único, Señor, eres sin igual. Gracias, Padre, en esta noche. Gracias, Dios, porque viendo, Señor, la magnitud de lo que tú eres, podemos hacerte un Dios tan personal. Un Dios, Señor, allí que podemos casi palpar en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de tu inmensidad, podemos tener un Dios personal. Que en esta tarde, Señor, con tanta confianza pudimos doblar nuestras rodillas y elevar una oración y tener la certeza y la certidumbre de que tú, Señor, la oyes, si es conforme a tu propósito. Gracias, Dios. Pido, Dios, en esta noche por mis hermanos, por los que no pudieron estar en esta noche, bendice, guarda, descuídale en sus labores, trabajos, posiblemente enfermedades, cualquier situación, Señor, se tuvo con mis hermanos. Permítele, Señor, animarse. Permítele, Señor, levantarse. Si hay alguno caído, Señor, desanimado, en problemas, Señor, en pecado, Padre, ayúdale, por favor, Señor. Aviva nuestros corazones. Te alabamos, Dios. Qué bueno eres. Para siempre tu misericordia. Dejamos todo en tus manos en el nombre de Jesús.